La agente del FBI Lee Harker ha sido enviada junto al agente Fisk a un vecindario para encontrar a un asesino muy peligroso. Al llegar ella empezó a observar todas las casas y de alguna forma dedujo que el sospechoso estaba en esta. Entonces su compañero tocó la puerta. Lee logró controlar la situación y arrestar al sospechoso, pero lo que realmente importaba aquí era saber cómo ella logró descubrir cuál era la casa con solo mirar. Entonces sus superiores le hicieron algunas pruebas cognitivas que se basaban en adivinar un número del 0 al 100 e increíblemente acertó 8 de 16 veces. La estadística era realmente impresionante y por tal razón empezó a ser catalogada como, entre comillas, medio psíquica. El supervisor William Carter quiso aprovechar su habilidad y le asignó a investigar varios casos con un denominador en común. Un hombre mató a su familia, se suicidó y dejó una nota con símbolos satánicos y la palabra Longlegs al final. Sin embargo, la escritura de las notas nunca coincidía con la letra de algún miembro de la familia y todas parecían estar escritas por la misma persona. Entonces, alguien o algo estaba haciendo que los padres hicieran eso, pero ya habían pasado 30 años desde el primer asesinato y aún no habían descubierto quién o qué podía ser. Otra cosa en común es que todas las familias tenían una hija cuyo cumpleaños era el 14 de cualquier mes, y adivinen, la hija del supervisor Carter invitó a Lee a su cumpleaños el 14 de ese mes, y justamente ella también cumplía ese día. La cuestión es que al llegar a casa escuchó un sonido muy extraño mientras hablaba con su madre por teléfono. Entonces se asomó por la ventana y vio a alguien parado entre la oscuridad del bosque. Lee tomó su arma y salió para averiguar, pero de alguna forma la otra persona consiguió eludirla y entrar a la casa. Sin embargo, cuando ella regresó no lo encontró. Con lo que sí se encontró fue con una tarjeta de cumpleaños firmada por Longlegs que indicaba cómo traducir sus símbolos, y en la parte de atrás había un mensaje escrito con estos, el cual logró traducir y decía: si confiesas cómo esto llegó a tus manos, cortaré a tu madre en pedacitos. Al día siguiente, Lee continuó investigando y descubrió que el primer asesinato ocurrió un 14, pero los demás sucedieron 6 días antes o después del cumpleaños, y si esto se marcaba en un calendario daba la forma de un triángulo invertido, pero ojo, le faltaba el número 13. También tradujo todas las cartas y en la mayoría se hacía referencia a la familia Camera, la cual tenía algo que se diferenciaba de las demás. La niña no fue asesinada porque ese día estaba en la escuela y ahora se encontraba recluida en un hospital psiquiátrico. Partiendo de esa información, los agentes fueron a la granja de la familia Camera y consiguieron una muñeca de porcelana muy aterradora enterrada en el cobertizo, la cual tenía una bola de metal de alta energía dentro de su cabeza. Longlegs fue quien la hizo y de alguna manera logró meterla en la casa de la familia, pero la pregunta es cómo. Tras eso, Carter y Lee fueron al hospital psiquiátrico y el director les dijo que el día anterior, Carrie, la niña, recibió una visita de una persona que usó el nombre de Lee y que ha estado completamente diferente desde entonces. Seguidamente, la agente logró hablar con la chica, quien le dijo que le parecía haberla visto en su casa, o tal vez a una persona muy parecida a ella. Lee ignoró esto y le preguntó quién la visitó ayer, pero Carrie no contestó. Sin embargo, aseguró que lo estuvo esperando por mucho tiempo para que le dijera algo que hacer por él o por el hombre de allá abajo. Por ejemplo, matarla ahí mismo en esa habitación con sus propias manos y ver cómo su corazón palpitaba. Después, Lee le preguntó si recordaba haber tenido una muñeca y después de decir que no, Carrie le aseguró que ella tampoco recordaba a la suya, cosa que dejó a la agente muy pensativa. Al día siguiente, ella teorizó que Longlegs usaba las muñecas para poseer a las familias y hacer que se mataran, pero Carter desestimó su argumento y se burló. Tras eso, le hizo saber que estaba sospechando de ella porque el asesino sabía su nombre y porque desde que se involucró en el caso todo estaba fluyendo como nunca antes. Además, le dijo que revisó su archivo y descubrió que Ruth, su madre, había llamado a la policía porque un intruso alto y pálido se acercó a ella el 13 de enero del 74, un día antes de su cumpleaños número 9, y aunque Lee aseguró que no recordaba nada sobre eso, Carter le ordenó que fuera a verla para tratar de conseguir información. Apenas al llegar, Lee le preguntó qué sucedió ese día y su madre le contestó entre lágrimas que no recordaba nada al respecto, pero la invitó a averiguarlo en su habitación. Entonces fue y consiguió una fotografía de Longlegs. Sí, él la visitó cuando era una niña. Esta prueba condujo a su arresto, el cual sorprendentemente fue bastante fácil. Parecía que quería ser arrestado y en efecto ese era su plan. Lee recordó que al triángulo le faltaba la fecha 13 y justamente era ese día. Gracias a esto dedujo que Longlegs siempre tuvo un cómplice y que hoy lo ayudaría a terminar su obra. Entonces entró a la sala de interrogatorios y se sentó frente a él para preguntarle quién era. Sin embargo, Longlegs divagó mucho en su respuesta. De primero, él dijo que
seguía las órdenes del hombre de allá abajo y que su ayudante fue la única persona en 30 años que aceptó la oferta que le hizo. Lee no entendía nada, entonces le preguntó quién era el hombre de allá abajo y Longlegs le dijo que mejor se lo preguntara a su madre. Tras eso invocó a Satán y empezó a golpear su cara contra la mesa hasta matarse. La pobre Lee quedó muy perturbada y para completar, Carter le atribuyó la culpa de lo que pasó. Él aseguró que todos se mataron porque Longlegs simplemente los convenció, solo, sin cómplices, sin muñecas y sin magia negra. Además, le confesó que mientras conversaba con el asesino, la niña Carrie saltó del techo del hospital, o sea que el triángulo se había completado. Tras eso, Lee fue a la casa de su madre junto a la agente Browning, quien se quedó esperando en el auto. Mientras la buscaba, escuchó un disparo, entonces se asomó por la ventana y vio a su madre asesinar a su compañera. Lee salió para confrontarla, pero se encontró con un escenario muy extraño. Ahora su madre le estaba apuntando a una muñeca de porcelana como las de Longlegs, y esta era una réplica exacta de ella de cuando era niña. La agente le preguntó qué era eso, pero su madre le dijo que no importaba porque ahora era libre. Seguidamente le voló la cabeza y por algún motivo ella se desmayó. Al día siguiente, Lee despertó en el sótano de la casa, lugar en el que Longlegs estuvo viviendo por mucho tiempo. La cosa es que el teléfono estaba sonando y cuando lo tomó, una voz demoníaca le dijo que no olvidara ir al cumpleaños de la hija de Carter. Lee se subió al auto y fue lo más rápido que pudo para evitar que su madre les entregara la muñeca, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. La familia ya estaba poseída. El comportamiento de Carter era muy agresivo y no paraba de mirar a la muñeca hasta que su esposa dijo que era hora de cortar el pastel. Entonces él la llevó a la cocina para buscar un cuchillo. De inmediato, Lee le preguntó a su madre por qué estaba haciendo eso tan horrible, y ella le explicó que cuando Longlegs las visitó les regaló una muñeca poseída por el diablo, la cual le decía a Lee a dónde ver y a dónde no, y también hacía que olvidara muchas cosas. El objetivo de esto era que el diablo tomara su alma, pero su madre no lo permitió. Ella le suplicó que le perdonara la vida a Lee y a cambio lo ayudaría a asesinar a las familias. Y bueno, así fue. La mujer dejó que Longlegs se escondiera en su sótano e hiciera las muñecas ahí, y haciéndose pasar por monja, Ruth se las entregaba a las familias, provocando que se mataran entre sí. Lo único que debía hacer era mirar y asegurarse de que todo sucediera como el hombre de allá abajo quería, porque si eso no pasaba, ella y Lee se quemarían en el infierno por toda la eternidad. Mientras se escuchaban los gritos de la esposa de Carter, Ruth le aseguró a su hija que lo hizo para que pudiese vivir, por lo que lo haría una y otra y otra y otra vez hasta ver a Satanás surgir de las tinieblas. En ese momento, Carter regresó con la intención de matar a su hija, pero Lee le disparó para evitarlo. Seguidamente, Ruth sacó una daga de su bolso e intentó atacarla, lo que obligó a Lee a darle un disparo en la cabeza. Luego intentó dispararle a la muñeca en la cabeza para acabar con la maldición, pero no pudo hacerlo porque no tenía balas. Finalmente, sabiendo que no pudo vencer al mal, Lee se quedó congelada mirando a la muñeca, y así es como termina Longlegs. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que dejes tu like, hagas un comentario y te suscribas al canal para que así YouTube lo recomiende y pueda llegar a más personas. Y si quieres que resuma alguna película o serie en específico, también puedes hacérmelo saber en los comentarios. ¡Hasta la próxima!